Hola a todos, ¿qué tal? Os voy a explicar la tarea 2 de digitalización. Entonces vamos a echarle un vistacillo. Es un poco larga, es extensa porque cubre varios RA. Para ser precisos, cubre 3, el RA3, el 4 y el 5, tal y como lo podéis ver aquí. RA3, 4 y 5. Y os la voy a explicar lo más breve posible. Bueno, en primer lugar, leemos un poquito el caso práctico y nos dice lo siguiente. Feliciana es una señora que ha acudido a la agencia de viajes donde trabaja preguntando por un viaje de 3 días para sus dos sobrinos, Sócrates e Hipólito. Sin embargo, el agente de viajes que le está atendiendo, cuyo nombre de pila es Tesifón, no se ve capacitado para carga de responsabilidad tan alta. Por fortuna cuentan contigo para solucionar este problema gracias a que te has convertido en una persona altamente cualificada y sabes utilizar las herramientas más novedosas para satisfacer los deseos de esta señora. El viaje ha de realizarse en una o varias de las localidades más turísticas de la región. Tendrás que programar los traslados, las visitas a monumentos, espacios de interés histórico, cultural natural, más el alojamiento y la manutención. Para ello deberás diseñar un itinerario que sea lógico, atractivo, considerando la distancia entre los puntos, la accesibilidad y los horarios de apertura de los lugares. Gracias a tus conocimientos, esta tarea te resultará más sencilla porque te valdrá de la herramienta de la digitalización, el Big Data, la inteligencia artificial, cloud computing, pero tendrás que explicársela a tu compañero de trabajo, de Sifón en este caso, para que la próxima vez que ocurra esto, pues se pueda valer por sí mismo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta tarea? Gracias a tus conocimientos tendrás que utilizar varias herramientas digitales, teniendo en cuenta que no solamente se han adaptado a las necesidades de la señora del supuesto, sino que te debe servir para cualquier otra pareja de personas que quiera realizar el mismo viaje. Es decir, el viaje que nosotros vayamos a preparar o lo que nosotros vayamos a realizar, podemos reutilizarlo. La idea es que se pueda reutilizar para otras personas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues son 8 tareas, 8 actividades más bien. Bueno, lo primero, echamos aquí, creación de una base de datos en la nube. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a intentar hacer una pequeña base de datos utilizando los formularios de Google. Entonces, hacemos clic en los formularios de Google con nuestra propia cuenta educativa y haríamos un formulario nuevo en blanco. Vamos aquí y vamos a seguir leyendo. En este caso, en esta base de datos que nosotros vayamos a realizar con los formularios de Google, tenemos que tener 10, como mínimo 10 respuestas, es decir, que 10 personas hayan rellenado ese formulario. Entonces, ¿qué cosas vamos a registrar en esta base de datos? El formulario no deja de ser más que otra cosa en la que la gente va metiendo sus propios datos y nosotros los registramos. Esos datos nosotros los tenemos guardados en nuestra propia base de datos. Entonces, los formularios de Google no son más que eso. Es una pequeña forma de rellenar pequeñas bases de datos. Entonces, nos valdremos de los formularios de Google para ir rellenando eso. ¿Qué le vamos a pedir a la gente? Pues lo siguiente. Le vamos a pedir el email, el nombre y apellido. El nombre y los apellidos, cada uno en su campo por separado. Ahora veréis cómo. El teléfono, el DNI, el pasaporte, la fecha de nacimiento, en formato de fecha, los gustos y preferencias. Hay que haya para elegir entre 1 o 5 opciones, que sean lo más generales posibles, porque luego a la hora de nosotros clasificarlo, si tuviéramos que segmentar, es mucho más fácil segmentar grupos que estén más generalizados que si somos súper minuciosos y entonces tendríamos que hacer 80.000 grupos distintos. Entonces, esto ahora lo vamos a ver y veréis que es más sencillo de lo que parece. Luego también vamos a segmentarlo, o por lo menos nos interesa tener información de qué fechas son las que le interesa a esa gente para viajar. Entonces, eso también lo vamos a preguntar en nuestra base de datos, ¿vale? Otra cosa que nos interesa saber es la distancia máxima a la que están dispuestos a realizar un viaje. Pues si tiene que ser dentro de la propia provincia o si les da igual que sea dentro de la propia comunidad autónoma o pueden ir un poquito más lejos, a península o pueden ir incluso a las Islas Canarias o en todo el territorio nacional, les da igual si irse a un país europeo o incluso fuera de Europa, es decir, sin límite. Y luego ya, por último, vamos a añadir un campo que es el de observaciones. Que ahí pues podremos escribir cualquier cosa que nosotros queramos de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues simplemente pinchamos los formularios de Google, que si estamos ya con nuestra cuenta corporativa de educativa, pues podemos simplemente meterse aquí. El formulario le cambiamos el nombre, le ponemos el título de la tarea, que sería diseñando un
una ruta turística. Aquí podemos hacer una descripción. Yo realmente esto ya tengo un formulario preparado, así que voy a coger directamente, lo voy a abrir y os lo voy a mostrar. Sería este. ¿Veis? Le he puesto de título, le he puesto tarea 2 de digitalización. Y en el subtítulo he puesto base de datos a los clientes. El correo lo he puesto como un campo obligatorio. Si tiene un asterisco, significa que es obligatorio que la gente lo añada. Luego he añadido un nuevo campo, que esto se hace así, añadir preguntas, ¿vale? Le damos a añadir preguntas y ponemos de tipo respuesta corta, para poner el nombre. Entonces, si aquí la persona leerá esto, lo ponemos también como obligatoria, que sea obligatoria, y tiene que escribir su nombre. Los apellidos exactamente igual. El teléfono también. Se van añadiendo las distintas preguntas, los distintos campos del formulario, y es muy sencillo. Esto, si tenéis alguna duda, podéis mirarlo en internet, que hay 200.000 tutoriales. La fecha de nacimiento, el mes, el día, el año. Esta de aquí, pues fijaos, es distinto, no es tipo de respuesta corta. Este es de fecha. Si le damos a añadir preguntas, ¿veis? Tenemos varias opciones. Pues podemos pinchar aquí, pues yo que sé, respuesta corta, párrafo, casilla, desplegable, fecha, hora. Pues en el caso de la fecha de nacimiento, pues cogemos y ponemos que sea de tipo fecha. La ponemos como obligatorio aquí en el botoncito este. Eso significa que si no se escribe nada, te salta un mensaje y te dice que no puedes terminar el formulario. Bueno, pues la ponemos como obligatoria. En la pregunta, pues le ponemos fecha de nacimiento. Aquí ya esa persona pues tendrá que marcar su fecha, su día, su año. Yo la voy a borrar porque como ya la tengo preparada, pues la tengo un poquito más abajo, pues no hace falta que la deje. Pero vosotros sí tendríais que hacerla. Entonces, el teléfono por respuesta corta, el DNI y el pasaporte, la fecha de nacimiento, los gustos y preferencias, pues yo que sé, los gustos del viaje que quieran hacer. Entonces, pues si a la gente le gustan los viajes culturales, pues marcarían culturales. Si quieren también de naturaleza, pues de naturaleza. Aquí se puede poner que las respuestas sean múltiples, ¿vale? Entonces, yo lo señalo como casilla y se puede establecer pues varias respuestas. Si le damos a variaciones, solo se puede escoger una y si es un desplegable, pues solo una. Entonces, yo lo he puesto como casillas, porque hay gente que le gustará pues viajar por relax o viajar por religión o por lo que sea. Aquí podéis poner lo que os dé la gana. Es verdad que no deberíais poner más de 7 u 8. Yo creo que con 5 está bastante bien. Pero bueno, si queréis poner 7, 8 o 10 o 50, pues lo que queráis. Cuanto más o sea, cuanto más desarrollado, pues luego quizás sea mejor para analizar los datos, pero bueno, como tampoco nos vamos a meter tan a fondo en este tema, pues con 5 va bien la cosa. Luego, las fechas para viajar, pues exactamente igual que lo anterior. Cuando le vienen bien, por los fines de semana, los puentes, el verano. Todo esto nos servirá para ver, según nosotros ya vayamos añadiendo datos o personas o parejas o gente que quiera viajar en nuestra base de datos, pues podremos ver qué es lo que más le interesa a la gente. Por lo mismo a la gente le interesa más la naturaleza del deporte y que sea en Semana Santa. A lo mejor esa fecha sería muy buena para nosotros para preparar un viaje porque sabríamos que tendríamos suficientes clientes como para que fuese interesante. Luego la distancia máxima, pues exactamente igual. Aquí lo he puesto como un desplegable. Como aquí solamente tendrían que elegir uno. Es decir, tú no puedes elegir, pues mira, como mucho voy a viajar dentro de la provincia y luego a lo mejor pues quiero hacer un viaje a China. Pues no, eso, la distancia máxima no va a ser dentro de la provincia y sin límite, no, será sin límite. Entonces, pues yo lo he puesto como un desplegable. Vosotros podéis ponerlo como lo que queráis. Y esto es obligatorio. Y luego el campo de observaciones, por si queréis añadir alguna cosa o yo qué sé, esta persona tiene una minusvalía, que necesita una adaptación especial para el viaje o se marea en avión, cualquier cosa. Todo eso se añadiría aquí en el último campo, que es el de observaciones, que yo lo he puesto como respuesta larga, ¿vale? Este, si os fijáis, no lo he puesto como obligatorio. Bueno, pues eso sería la primera parte. La segunda parte sería analizar esos datos. Entonces, una vez que hemos registrado a nuestros clientes, que habrá que meter unos 10 correos. No tienen por qué ser verdaderos, no, simplemente los podéis hacer entre vosotros si queréis, entre los compañeros o que los rellene quien quiera.
pero tiene que haber 10 correos electrónicos que se registren como mínimo. ¿Que queréis meter más personas? Pues, no sé, pues mejor. Entonces, una vez que tengamos registrados esos 10 como mínimo, vamos a realizar una infografía. Entonces, abriríamos un nuevo documento de, yo qué sé, de Word o de LibreOffice, del que sea, o con el Canva o cualquier programa, me da exactamente igual, y haremos una infografía en la que analicemos los datos. ¿De dónde vamos a coger los datos? Pues una vez que tengamos todo eso relleno, en el propio Google Formulario, si nos vamos a las respuestas, una vez que ya se hayan registrado y se ha publicado y demás, yo había respondido pues con 3 o 4 personas y fijaos que me sale pues las distintas respuestas, ¿vale? Salen números de teléfono, los DNI, la fecha de nacimiento y nos vamos aquí a lo que casi es más interesante, los gustos y preferencias. Pues como yo he registrado tres preferencias aleatorias, pues bueno, pues me sale esta gráfica. Fijaos que podemos ir recontando. Esto es bastante útil cuando tengan muchos datos, pues sí es verdad que te puede ser bastante útil. Pues bueno, pues simplemente sería hacer una infografía cogiendo estos datos de aquí. Podéis copiar estas gráficas, podéis ponerlas, o si queréis curraroslo un poquito más, pues podéis pasarlas a, a un archivo Excel o lo podéis pasar lo podéis vincular a una hoja de cálculo también. Lo abres con el propio Google, bueno, ya podéis jugar y hacer lo que os dé la gana. Entonces, estos datos que son los que a nosotros casi nos interesan, por ejemplo, yo que sé, la distancia máxima a la que está la gente dispuesta a viajar, en este caso es dentro de la propia península, no viajar a la isla Baleares ni Canarias, sino no salir de aquí, pues cuando nosotros tuviésemos que programar un viaje o preparar un viaje, pues ya sabríamos que la gente a lo mejor está más interesada en hacerla en ese territorio. A lo mejor, pues si lo hiciéramos más lejos, pues no tendríamos tantos clientes. Bueno, aquí observaciones, pues yo que sé, hay gente que ha dicho que viajaba sola, otros que me dicen que viajan con mascotas, cualquier cosa. Todas esas cosas las vamos a meter en esta infografía de forma gráfica, que sea bonito y agradable a la vista. No hay que rellenar con tantos datos, ni siquiera hay que poner los porcentajes. Bueno, a lo mejor el porcentaje sí, porque al copiar el gráfico directamente es que te lo copia. Pero que tampoco tiene que ser una super infografía ahí con millones de números y datos, no, simplemente lo que para vosotros sea más interesante. Una vez tenemos esto hecho, pasamos a la tercera parte, que es crear un itinerario. Como eran 3 días de viaje los que querían estar los sobrinos, y ya más o menos conocemos qué es lo que la gente más o menos va deseando y qué es lo que tenemos que preparar, pues tendríamos que mirar esas estadísticas y adaptarnos a lo que mejor nos viniese. Bueno, pues nosotros también vamos a coger y vamos a realizar otra infografía nueva en la que vamos a coger y vamos a poner es decir, nuestro itinerario turístico en el que tiene que aparecer pues, las distintas atracciones turísticas, los restaurantes, alojamientos, eventos, las fechas, como si fuera un folleto. De hecho, es que va a ser prácticamente un folleto turístico. ¿Vale? Pues esto lo hacéis en formato infográfico y con el Canva, con el LibreOffice, con lo que os dé la gana. Y luego lo pasaré a PDF. Cada uno de estos documentos los tenéis que pasar a PDF. Y luego al final de la tarea tenéis que juntar todos los PDF en uno solo. Eso luego os explicaré cómo se hace. Luego, la cuarta tarea. Tenéis que hacer un documento en el que simplemente vaya a coger y vaya a copiar esto. Voy a copiar. Voy a abrir el Word, por ejemplo. Copio esas tareas. Esas preguntas. Y las voy respondiendo, ¿vale? ¿Qué fuente de datos has consultado para buscar la información sobre el itinerario este que has hecho antes? El que tú habías hecho antes. Bueno, coge y lo pondría. Para hacer esto bien, os recomiendo que cojáis y utilicéis los estilos. Los estilos es esto que hay aquí arriba. Entonces, si nosotros cogemos y ponemos una pregunta, le dejo un intro debajo para responder. Y a las preguntas, pues le pongo pues o título 1 o título 2 o lo que sea. Y aquí debajo, pues la respuesta. A lo mejor título 1 queda quizá demasiado grande. O título 1 podría ser a ver, esta es la 4, las 5 V del Big Data. Ponemos las
5V del Big Data. Y esto está en título 1, como podéis ver aquí, que es título 1, pues este de aquí lo voy a poner como título 2, ¿vale? Hace un poquito más pequeño, y aquí la respuesta. Esto que es una pregunta, pues título 2 también. Esto, título 2. Fijaos que no estoy señalando la pregunta y el párrafo inferior. El párrafo inferior no lo marco, solo señalo la pregunta. Porque si lo marcase, entonces al escribir aquí la respuesta, me la pondría como título 2 también y no me interesa. Entonces, esto lo marco como título 2 y simplemente ir respondiendo. Vais poniendo la respuesta que vosotros consideréis, ¿vale? Guardáis este documento y no lo cerréis porque realmente la siguiente tarea se puede seguir utilizando. Luego, la quinta, los datos de nuestros clientes. En el mismo documento de la actividad anterior, cogemos y copiamos de nuevo esto de aquí, porque lo que vamos a hacer es responder a unas preguntas. Entonces, el mismo documento de la actividad anterior vamos a analizar cómo funciona el tratamiento de datos. Es decir, cómo nosotros vamos a tratar esos datos o cómo funciona. Bueno, copiamos estas preguntas, las damos a copiar, las pegamos aquí en el documento Word este, que sería los datos de nuestros clientes. Los datos de nuestros clientes. Esto sería título 1, se corresponde con el 5 este de aquí, ¿vale? Con el título de esta actividad. Y ya debajo de esto pegamos las preguntas. Las preguntas las ponemos como título 2 y justo debajo de cada una pues le damos al intro, nos deja un espacio para poner nuestra respuesta. ¿Veis? Entonces yo iré aquí escribiendo lo que sea, y que sea. Imagínate que escribo un párrafo de cuatro párrafos, ¿vale? Pues me escribo ahí y tal, y ya pues me lo va organizando. Si os fijáis, aquí a la izquierda me lo va ordenando, me lo va clasificando, ¿veis? Esta sería la tarea anterior, esta es la de aquí, y me lo va ordenando. Si utilizáis el Word, para poder ver esto de aquí, esta barra de navegación, simplemente nos vamos a la pestaña Vista, y aquí en Panel de Navegación lo marcamos, ¿vale? Y ya no aparece. Ya aconsejo también que esté marcado la regla. ¿Veis? Bueno, pues nosotros iríamos contestando esto y ya está. Esa sería la 5. Luego, la 6. En la agencia donde trabajas va a dar una serie de servicios online a tus clientes. Por ejemplo, un lugar donde pueden almacenar sus fotografías, un software con el que pueden editarlas, un archivo donde aparezcan sus facturas, un sistema con el que se puedan comunicar, cualquier cosa que se te ocurra. Teniendo en cuenta los distintos niveles que existen en la nube, Internet como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, perdón, Internet no, infraestructura como servicio, perdón, determina cuáles se corresponden con los servicios que vas a prestar en tu agencia. Para ello deberás crear una nueva infografía en la que aparezca una tabla, una imagen esquemática o similar, en la que se presente esta clasificación, teniendo en cuenta que como mínimo deberá haber un servicio de los que ofrezca tu agencia en cada nivel de la nube. Bueno, pues cogéis y hacéis con el Canvas, con el Word, con el LibreOffice, con el que os dé la gana, hacéis una tabla y la hacéis pues con 3 apartados. Uno para infraestructura como servicio, otro como plataforma y otro como software, ¿vale? Y ya vais poniendo ahí las distintas cositas que se piden. Una vez que tengáis hecho eso, tienes que identificar aquellos servicios que ya sean de tu propia empresa o de los que haya en los distintos destinos turísticos, en el itinerario que tú hayas creado, que se den en el Edge Computing, ¿vale? Entonces, tenéis que describir en qué consisten, cómo funcionan y para qué le pueden servir a tus clientes. Y como mínimo, apuntar 3. Eso lo podéis hacer en un documento nuevo de Word, un documento nuevo de Canva, lo que queráis. Al final lo tenéis que pasar a PDF y luego lo juntaremos todos los documentos. Luego, la siguiente actividad. Ya os digo, esto es un poquito largo porque esta actividad sí es verdad que ocupa bastante del curso, pero bueno, es sencillo.
La siguiente sería proveedores del cloud computing. Localiza en Internet 3 proveedores de servicios en la nube. Creo que eso es fácil. No hace falta que dé muchas pistas. Y realiza una tabla en la que se muestren los servicios que ofrecen y sus tarifas. Ponéis una tabla de 3 cuadritos, como de 3 columnas, por ejemplo, o de 3 filas. Insertar atrás. Y ponéis aquí, pues, el proveedor 1, el proveedor 2, proveedor 3. Y ahora, ¿qué es lo que pedía? Los servicios y las tarifas. Vale. Y que al menos uno de ellos esté relacionado con el turismo. Yo qué sé, pues el proveedor 1, vamos a abrirle una nueva columna. Estos son los servicios que tiene. Bueno, yo abriría aquí casi un titular que sería los servicios, las tarifas. Para hacer esta tabla podéis utilizar cualquier programa que os dé la gana. Yo utilizo el Word porque, yo qué sé, creo que es lo más sencillo. Le damos a disposición para que esté más bonito, lo dejamos centradito y tal, como queráis. Y aquí pues ya lo ponemos así. Servicios, pues tiene servicio de lo que sea, servicio no sé cuánto, bla, bla, bla. Tarifa, 33 euros con no sé cuánto, o 21 euros, qué sé, lo que vayáis poniendo, ¿vale? Esto es simplemente rellenar. Y ahora, una vez que tengamos hecha esta tabla, tenéis que buscar 2 casos reales de empresas turísticas que hayan implementado soluciones combinando algunas de las aplicaciones del cloud computing, de la nube, del MIS o del edge computing, ¿vale? Entonces buscáis un par de empresas que hayan utilizado este tipo de soluciones informáticas y las ponéis y ya está, no tiene más complicación. Y ya la última, que yo creo que es la parte más fácil, o no lo sé, pero bueno, por lo menos va a ser un poquito más divertida, es de las poquitas veces que tenéis que utilizar la inteligencia artificial para hacer la actividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta? Tenéis que hacer una lista, en primer lugar, hacer una lista con 10 tareas que sean muy repetitivas o que sean muy tediosas, que se hagan en la empresa, en la agencia. Eso, si queréis, la apuntáis en un papel. Y ahora, cuando las tengáis, vais a crear un documento de texto en el que aparezcan 10 apartados, uno para cada una de estas tareas. Y ahora, tenéis que utilizar una inteligencia artificial para resolver esos problemas que queráis resolver. Pues yo qué sé, si una de las tareas es que se abre y que se cierran las puertas automáticamente cuando entre un cliente, pues le preguntáis a una IA a ver cómo solucionaría ese problema o qué es lo que habría que hacer. Simplemente en los apartados que nosotros hagamos en ese documento de texto, en los 10 apartados que hagamos, tenéis que copiar y pegar la respuesta que os dé la IA. Podéis utilizar la IA que os dé la gana. Yo que sé, está Copilot, ChatGPT, ¿cómo se llama esta? Se me ha olvidado. La de Google. Bueno, hay un montón de ellas. Tenéis las que queráis. Incluso es que hay de todo. Bueno, la respuesta que os dé de texto, pues que no sea mayor de 5 líneas y si es una imagen, pues que a lo mejor lo que le planteáis es que, yo qué sé, pues saca un logotipo o cualquier historia, no sé, lo que se ocurra. A lo mejor la respuesta no tiene que ser texto, puede ser imágenes o puede ser un vídeo o puede ser 1000 cosas, lo que queráis. De hecho, eh, cuando vosotros vayáis a hacer esta tarea, pues tendréis que generar distintas cosas. Entonces, simplemente lo que tendréis que poner en el documento de texto serán las imágenes que generáis y si son vídeos, si son documentos de sonido o si son otro tipo de cosas, el enlace. Entonces, cuando hagáis el documento de texto, este documento para la actividad 8, dentro de cada apartado tenéis que poner qué IA habéis utilizado y el enlace, es decir, esto de aquí arriba, lo copiáis y lo pegáis y decís de dónde la habéis copiado, ¿vale? Es posible compartir la conversación. Por ejemplo, con ChatGPT
vosotros podéis entablar una conversación y al final de la conversación le dais a compartir y se ve perfectamente todo lo que habéis hablado con ChatGPT en esa conversación. Pues eso sería lo que tendríais que compartir. Bueno, en estas 10 tareas tenéis que utilizar inteligencias artificiales pues, que generen texto, para eso sería ChatGPT la más básica o Pilo o cualquiera. Una inteligencia artificial que utiliza imágenes, pues ahí ponéis los criterios, las descripciones que le dé, pues yo qué sé. Quiero un logotipo de mi agencia de viajes en la que aparezca un avión y la ola del mundo y no sé cuánto. Pues todo eso tiene que aparecer y que se vea. Es decir, copiáis la imagen que os haya resultado y luego me ponéis el texto que le habéis metido a esa inteligencia artificial para ver cómo lo ha generado. Si trabajáis con documentos, pues yo qué sé, si le pasáis los datos a una inteligencia artificial y le dice, hazme un análisis de estos datos, pues me copiáis la conversación, lo que le estáis pidiendo, yo qué sé, le preguntáis, pues, ¿cuándo sería más interesante realizar un viaje combinado para 50 personas con estos datos que te doy? Tú le coges, le das los datos del documento que había generado con el Google Documentos, por ejemplo, del formulario, los formularios de Google que habíamos hecho y que a ver qué soluciones te da. Que queréis, bueno, otra también, que sea sonido, pues yo que sé, locuciones, traducción en tiempo real, canciones, pues yo que sé, que queréis crear una canción para vuestra agencia de viajes, pues podéis crearla. Hay un montón de inteligencias artificiales que hace canciones, incluso le podéis decir de qué tiene que ser la letra, el tipo de música. Esto de la IA es una locura, es decir, hay de todo. Y luego también, pues, de vídeo, pues si queréis hacer una pequeña animación o lo que sea, también tiene que haber una, ¿vale? Que haya por lo menos una de cada de estas, ¿vale? Son 10 tareas, aquí tenemos 6 tipos de respuestas de inteligencia artificial, pues algunas se repetirán, ¿vale? Por último, ya para terminar, utiliza 3 IAs diferentes, una vez que hayas hecho todo esto, utiliza 3 IAs distintas. Pueden ser ChatGPT, el Copilot, el Gemini de Google, yo qué sé, de Grok, me parece que es la de Twitter, hay un montón. Bueno, utiliza 3 para que te creen un itinerario turístico que cumpla con los requisitos que plantees. Es decir, personalizando solo a lo de los sobrinos de la señora del caso práctico. Y que te ofrezcan todo tipo de información. Que te digan, pues, transporte, horarios, precios, recursos turísticos que se puedan visitar, todo, ¿vale? Y luego intenta que cada IA haga un resumen de 3 o 4 párrafos de su itinerario. Es decir, una vez que te hayan hecho eso, le dices, pues resúmemelo en 4 párrafos y que te lo haga. Eso es simplemente escribirlo y te lo hace solo. Una vez que tengas todo eso hecho, simplemente coges y compartes el enlace de la conversación. Eso te genera una URL, un enlace web, copias, lo pegas en el documento que nos tienes que presentar a nosotros, los profes, ¿vale? Para que nosotros podamos hacer clic en ese enlace y ver la conversación, lo que te haya dicho, ¿vale? Es decir, tienes que crear un apartado para cada IA, copiar la consulta que le hagas, copiar el resumen de los párrafos y copiar el enlace a la conversación. No me copies la conversación entera, simplemente el enlace. Entonces, el último documento, es decir, de la parte 8, de la tarea 8, viene a ser con cada IA, bueno, aparte del documento de texto con los 10 apartados y con el texto, la imagen y demás, el último apartado tiene que ser 3 respuestas de IA, las que tú coges, copias la consulta que le has hecho, la pregunta que le hayas hecho, el resumen de los 3 párrafos 4 que le hayas pedido y el enlace para que nosotros podamos verlo. Y ya está. Con esto estaría la tarea hecha. Información de interés, pues bueno, podéis ver los recursos, podéis mirar un montón de cosas por ahí. ¿Cómo se evalúa la tarea? Pues bueno, ya os he dicho que se basa en 3 RA. Aquí tenéis los RA que hay. Es decir, todas estas son las cosas que nosotros vamos a valorar en esta tarea. Como son 8 apartados los que tiene, pues cada uno valdrá unos 25 y poquito más. ¿Cómo se entrega? Bueno, cada una de las actividades que hemos hecho dentro de esta tarea
generará un documento o varios documentos en PDF. Pues lo que tenéis que hacer es guardar todos los documentos en orden. Ponerle, pues yo que sé, de la tarea 1, pues le ponéis el 1, el 2, el 3, 4, 5. Y luego los tenéis que juntar. ¿Cómo se juntan? Os podéis utilizar o herramientas que hay online, como hay los PDF, o si no, utilizáis este programita que se llama PDF24, que está bastante bien, lo dejáis instalado en vuestro ordenador. De hecho, PDF24, aquí lo tengo yo. Lo instaláis, no tiene más historia, le dais unir PDF, arrastráis los PDF, te genera un solo documento PDF y ese será el documento que vosotros tenéis que entregar, ¿vale? No tenéis que entregar 80 PDF ni nada, simplemente ese PDF. Y ya está ahí. Con esto yo creo que la tarea estaría más que lista. Así que mucho ánimo y nos vemos. Venga, hasta luego.